Ya chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura de séptimo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosario. El objetivo de esta clase es recordar las características del mito, guiarlos en la escritura de este, porque recuerden que les solicité que me lo puedan enviar, ¿ya? Recuerde que el compañero que envíe este trabajo, más bien la escritura del mito, de aquí hasta mañana, va a obtener 5 décimas para la prueba de lenguaje. Les había dado yo el correo del colegio, pero les voy a solicitar que me lo envíen al correo personal institucional, es decir, un correo que se creó para todos los profesores, para que ustedes puedan enviar sus trabajos y no tener confusión. Les voy a escribir acá mi correo, que es karen.castro@caltascumbres.cl. A ese correo que les voy a dejar en el chat, usted me va a enviar el trabajo, ¿ya? Que es la escritura de un mito, y lo vamos a volver a recordar para los compañeros que no estuvieron o que tengan alguna duda. Lo voy a proyectar a continuación y vamos a ir comentando cuáles eran las características del mito. Chicos, entonces vamos a ir a nuestro dossier, clase número 12. Acá yo agregué algo que no aparece en su dossier, que es un resumen un poco de los elementos que debe tener su mito para que no lo olvide. Lo más importante es recordar las características, y le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la lectura de lo que yo estoy proyectando acá en la clase. Si me puede decir por chat quién me ayuda con la lectura, o levantando la mano para saber qué compañero me puede ayudar, yo lo proyecto de inmediato apenas usted me avise. A ver, está Benjamín, Cristóbal, Sofía. ¿Qué compañero me puede ayudar? Jimena, Victoria. ¿Algún compañero que me pueda ayudar con la lectura de estos elementos esenciales que debe tener nuestro mito? Cristóbal, dígame su pregunta. ¿Le reactivo el audio o me la va a escribir? Ya, sí. Recuerden que todos los primeros me están preguntando si la clase la van a poder encontrar en YouTube. Sí, apenas terminemos la clase, yo la subo al canal del colegio. Vuelvo a repetir la instrucción de la actividad porque habían dudas con respecto a ello. En la clase número 12, si mal no recuerdo, sí, clase número 12 y 13, teníamos el objetivo de escribir es decir, inventar un texto mitológico. Este texto usted lo puede escribir en un Word, ¿ya? Si tiene la posibilidad de hacerlo, si tiene computador, si tiene cómo hacerlo. Ahora, si no tiene esa posibilidad, lo puede escribir en su cuaderno, le saca una foto y me lo envía por medio del correo electrónico. ¿Cuál correo? karen.castro@caltascumbres.cl. ¿Ya? A ese correo usted me envía el trabajo, tiene tiempo para enviarlo hoy día y hasta mañana. Todo el día de mañana yo voy a recibir esta tarea. Sí, chicos, me están diciendo, Cristóbal, que no se alcanzó a unir a la clase, pero recuerden que están todas las clases en YouTube, ¿ya? Así que también puede volver a verla buscando el canal del colegio, Colegio Altas Cumbres del Rosal, y ahora lo voy a volver a ver para los compañeros que tenían dudas. Ya, ningún compañero me dijo que me iba a ayudar con la lectura, así que voy a avanzar entonces. Chicos, recordemos entonces, ya, debemos escribir un mito. Para eso, antes de escribir cualquier cosa, inventar un mito, debo acordarme de las características. Primero, el objetivo es hablar sobre la creación de algo, ¿ya? Sobre el origen de algo, a través de sucesos extraños o sobrenaturales, misteriosos. ¿De qué podemos hablar entonces? Del origen del planeta Tierra, del origen del universo,
de cómo se creó el hombre, de cómo se crearon los animales, de cómo se originó el día y la noche, de cómo se originan los terremotos, ¿ya? Todo esto tiene que tener un carácter sagrado religioso. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los elementos del mito deben haber, por ejemplo, dioses, ¿ya? Que están involucrados en la creación y el origen de estas cosas. Tiene que tener relación también con que sea un relato narrativo, por lo tanto debe tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el caso de los mitos vamos a tener, en este caso vamos a tener, chicos, que el tiempo es indeterminado y remoto. ¿Por qué? Porque no conocemos exactamente el origen de las cosas. Entonces, chicos, ¿debemos crear un texto mitológico? Me siguen preguntando por el chat. Debemos crear un texto mitológico con todas estas características. ¿Ya? Ejemplo, comienzo un texto de la creación del hombre y la mujer. ¿Ya? Y puedo partir así. En un tiempo desconocido se dice que existía un dios llamado Panku, que es uno de los textos que debía leer, ¿cierto? Ejemplo, voy a mezclar cosas. Este dios se sentía tan solo, pero tan solo, que un día cuando estaba almorzando comenzó a amasar harina. Ya cuando empezó a amasar harina, se dio cuenta que le podía dar la forma que él quería. En ese momento descubrió que podía otorgarle forma humana a esta harina. La horneó y se dio cuenta que también le podía dar características de una persona, etcétera, ¿ya? Y ahí comienza, no sé, y ahí los manda a un planeta, les pide que hagan esto, que bla, bla, bla. Chicos, usted puede crear un héroe, inventarlo, darle un nombre, las características que ustedes quieran. Puede inventar un dios, una religión, puede inventar lo que usted quiera. Lo importante de esta actividad es que usted pueda crear un texto mitológico, recordando que es también un relato narrativo. Por ende, al inicio de nuestra historia debo presentar al dios. Por ejemplo, en un lugar desconocido habitaba un dios que era con forma de avestruz. Él tenía forma de avestruz, pero poderes, no sé, que lo hacían crear muchas cosas. ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí yo voy a inventar todas estas situaciones que van surgiendo. Pueden ser dioses ya creados, pero lo que no pueden hacer es escribir un texto mitológico que ya existe. Y eso es fácil de descubrir, chicos. Yo a medida que pueda ir leyendo el texto, me voy a dar cuenta al tiro si usted, por ejemplo, menciona a Zeus y yo voy a identificar de inmediato si este Zeus está relacionado con algún mito. Ya uno puede buscar en internet y aparecen todos los mitos. Así que lo importante es crear, ¿cierto?, el origen de algo, que usted invente cómo se creó el hombre, cómo se creó el universo, cómo se creó. Ahora sí, Benjamín, ¿se escucha mejor? Ahora sí, chicos. Sí, y ahora sí. Sí, aquí igual me avisó que había un problema de conexión. Chicos, lo importante de esto es agregar todos estos elementos, ¿ya? Que exista un Dios, puede crear un personaje, puede agregar personajes de la historia, ahí me están preguntando, que ya conocemos, por ejemplo, a Hércules, ¿ya? Chicos, lo importante, y vuelvo a insistir, que en esta actividad usted agregue todos estos elementos. Me había levantado la mano un compañero, pero la bajó, no alcancé a activar el sonido. Entonces, aquí están, ¿cierto? Los elementos que pueden ser agregar personajes como dioses, héroes, monstruos también, ¿ya? Por ejemplo, ya se creó el hombre y la mujer, pero se vieron enfrentados a una explosión del volcán y se murieron. Por lo tanto, el dios tuvo que crear a otros seres humanos, no sé. Chicos, todo lo que a usted se le ocurra que tenga que ver con el origen de algo, lo puede agregar. Lo que no puede hacer es copiar la idea de otro mito. Puede
ocupar a un Dios conocido, pero, ahora sí, chicos, ¿se escucha bien o no? No, no tiene que ver con el origen del amor, tiene que ver con el origen de la naturaleza de las cosas que conocemos, ¿ya? Vuelvo a insistir, el origen, por ejemplo, de los planetas, el origen de la Tierra, del universo, de la estrella, del sol, de la luna, del día, de la noche, del ser humano. Chicos, ¿ahora se escucha bien? Se escucha cortado, pucha. Chicos, miren, voy a tratar de ir explicando y si usted va teniendo dudas, me va preguntando por el chat. Entonces, ahí están las características del mito. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Consciente de toda la explicación que yo les di anteriormente de cómo son los mitos, debo crear esto específicamente que es lo que yo les pedí acá. Debo pensar cómo sería un mundo si no existiera la ciencia, ¿cierto? Por lo tanto, debo dar respuesta a algo que ya está creado, que puede ser, como yo les dije, el origen del universo, de algún fenómeno de la naturaleza, y yo debo crear una explicación diferente, porque nosotros a veces, por ejemplo, podemos creer que todo se creó por medio del Big Bang o por medio de Dios, que todo eso tiene que ver también con la religión, ¿cierto? Sin embargo, nosotros en este texto que vamos a crear debemos dar explicación al origen de algo que yo quiera, ¿ya? Y de la manera que yo quiera con los elementos que debe tener un mito. Puede escribirlo en su cuaderno o puede escribirlo en un Word y mandármelo al correo, ¿ya? En donde usted quiera. Si lo hace en el Word, me manda el Word por medio de un correo. Si lo hace en el cuaderno, le saca fotos y me manda las fotos al correo. Ya tienen esas dos opciones. Chicos, deben utilizar esto que es muy importante. Al inicio, como yo les decía en el ejemplo, decir, en un tiempo indeterminado o hace muchos años o cuando se originaron las cosas. Esa es la idea de cómo empezar. No, ese cuadro no está en las guías, sin embargo, la información del mito está en las clases anteriores. Yo puse ese cuadro ahora para la clase para resumir lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a comenzar a crear nuestro texto y la idea es que usted cuando termine la escritura le pida a alguien de su familia que lo lea y le indique si cumple las características del mito. Ya, eso es lo más importante, que usted de esta manera pueda verificar si la persona que le leyó su texto comprenda la historia que ha creado y que tenga las características. ¿Cuántas líneas deben ser? Mínimo unos 6 párrafos. Yo no voy a hablar de líneas porque ya estamos en séptimo, ya no estamos hablando de cantidad de líneas, sino que estamos hablando de cantidad de párrafos. En cada párrafo uno debe, por ejemplo, en el primer párrafo, describir al personaje principal y a su ambiente. Segundo párrafo, describo el conflicto, por ejemplo, que el dios este tenía un problema que era que se sentía solo y quería crear al ser humano, por ejemplo. En el tercer párrafo voy a desarrollar mi conflicto. Entonces, un día él despertó y se dio cuenta que podía, bla, bla, bla. Desarrolla este conflicto, ¿cierto? En 1 o 2 párrafos y ya terminado, ya les voy a dejar en 5 párrafos o 6 párrafos como máximo. Ya mínimo 5, máximo 6. En el último párrafo termino mi historia, entonces es así cómo se creó el hombre y la mujer y cómo lo conocemos hoy día en la actualidad. ¿Cierto? Que sería, por ejemplo, una conclusión de todo lo que se conoció en el mito. Y evidentemente debo crear un título, ya que puede ser el dios Panku o el origen del día y la noche. ¿Ya?
¿Se entiende? Y además crear un dibujo representativo. Si usted va a escribirlo en un PowerPoint, ¿ya? O sea, perdón, en un Word, por ejemplo, va a escribir en Word nuestro texto mitológico, me manda el Word y en su cuaderno hace el dibujo y me manda la foto del dibujo. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? Ya he ido respondiendo varias cosas que me han ido preguntando por el chat. No, ya, no hay dudas entonces. La idea es que ya hoy día usted debía tener gran parte de este trabajo avanzado porque el plazo máximo para enviarlo es mañana. Ese es el plazo máximo para enviar este trabajo. Chicos, dudas porque vamos a avanzar con el contenido. Si tiene dudas, este es el momento para resolverla. Llevamos la mitad de la clase, así que voy a avanzar con el contenido si no existen más dudas. Voy a volver a escribir el correo acá que me lo están pidiendo algunos compañeros. karen.castro@caltascumbres.cl. Ese es el correo electrónico al cual usted debe enviar su actividad terminada, plazo máximo el día viernes. No voy a recibir trabajo sábado, domingo, lunes, no, chicos, yo ya les dije la clase pasada que el correo, o sea, que la fecha de entrega es al correo hasta el día viernes. Lo voy a enviar a los compañeros que me lo están pidiendo porque parece que no lo ven todos. Hay varios compañeros que no les llegaba, parece. Había puesto, a ver, chicos, ahí sí, ahí lo puse para todos. Ahí sí, listo. Que tenía un problema acá para enviar que me hacía enviar solamente algunos. Ahora sí, súper, ahí está el correo. Karen con K, ¿cierto? Castro @caltascumbres.cl. Chicos, para los compañeros que se fueron conectando después, recuerden escribir siempre su nombre y apellido en el chat para verificar quiénes están conectados, porque no puedo ver a veces las personas, no me salen los nombres de los compañeros, ¿ya? Así que siempre nombre y apellido en el chat. Continuamos entonces. Chicos, hay elementos muy relevantes en los textos narrativos, ya sea en un cuento, en una novela, en un mito, en una leyenda, pero por lo general lo vamos a ver en las novelas, en las películas que tienen que ver con contar una historia o en las teleseries, en que va a existir una secuencia narrativa diferente a la que nosotros conocemos. Nosotros estamos acostumbrados a ver una secuencia narrativa que parte desde una situación inicial, en donde se presenta, ¿cierto?, el contexto, se presentan los personajes, los ambientes, se describe cómo es el mundo narrativo y se introduce el conflicto. Luego, ¿cierto?, vamos a conocer nuestro desarrollo, en donde se desarrolla más bien, ¿cierto?, nuestro conflicto, suceden muchos acontecimientos relacionados con el protagonista, provocando un momento de mayor tensión que da paso al final de la historia, ¿cierto? En donde se resuelve nuestro conflicto. Esa es la secuencia narrativa que nosotros estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, en algunos textos que a veces son transformados también en películas o en algunas películas, quizá ahí lo vamos a recordar mejor, el tiempo del relato, es decir, el tiempo de la narración cambia, la secuencia narrativa cambia. Por eso el tiempo se va a clasificar en dos, tiempo del relato y tiempo de la historia. El tiempo del relato vamos a conocer que el narrador determina el orden que él quiere para narrar los sucesos.
A veces los narradores comienzan relatando la historia desde el final, ¿ya? Por ejemplo, cuentan, y es así como se murió el protagonista porque él estaba muy no sé cuánto y bla, bla, bla. Parte con, a veces los sucesos trágicos, parte con el final y después comienza a explicar por qué sucedieron esas cosas, comenzando desde el inicio, ¿ya? Sin embargo, existe el tiempo de la historia, que pese a que el narrador, o en este caso el escritor, quiera relatar los sucesos desde el final, por ejemplo, el tiempo de la historia consiste en ordenar todos los sucesos de manera cronológica. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo y les voy a pedir también a ustedes que me den algunos ejemplos. Dice, tenía fiebre, el termómetro no lo había engañado. Se había recostado en la cama desganado, enfermo, en cuanto entró a su habitación. Ese es el tiempo del relato, el orden que el escritor le quiso dar a esta situación. Pero si yo ordeno los sucesos de manera cronológica, deberían ser de esta manera. Jorge se tendió en la cama desganado en cuanto entró a la habitación. Se tomó la temperatura, tenía fiebre. ¿Se entiende? Si yo vuelvo al tiempo del relato, dice tenía fiebre, se tomó la temperatura, porque y este acontecimiento había ocurrido después de que él se había recostado desganado en su cama, ¿cierto? En cambio acá parte desde el inicio, él primero se tendió en la cama, luego se tomó la temperatura y se dio cuenta que tenía fiebre. Tenemos un tiempo del relato que es la secuencia narrativa que crea el escritor, pero voy a tener el tiempo de la historia que serían los hechos ordenados de manera cronológica. Chicos, ¿algún ejemplo que alguien me pueda dar? ¿Algún ejemplo que alguien me pueda dar? Relatando, por ejemplo, un suceso de manera cronológica. Por ejemplo, yo iba caminando, me encontré con una amiga, ella me contó algo, fuimos a ver una película y después volvimos a nuestra casa. Si yo, por ejemplo, cambio ese orden cronológico, podría ser, llegué a mi casa con una amiga después de haberla encontrado en la calle y haber visto una película. Esa es la idea, ¿ya? Cambiar la secuencia narrativa. Hay, por ejemplo, en ese caso, escritores que parten desde el final, pero también hay escritores que comienzan un relato desde el conflicto, desde el desarrollo en sí, y después explican por qué se genera ese conflicto. Chicos, ¿algún ejemplo? Me lo puede escribir por interno, me puede levantar la mano. La idea es que usted participe para verificar si entendió este contenido, o si no, que pregunte en definitiva si no entendió o si tiene alguna duda. Isidora Estudillo me dice, me encontré con una amiga que me contó que su novio terminó con ella y fuimos a comprar para animarla. Ya, hay un suceso relatado de manera cronológica. Si yo cambio el suceso que me cuenta Isidora, yo podría decir, fui a comprar un chocolate con mi amiga para animarla, ya que yo me encontré con ella y me contó que había terminado con su novio. ¿Se entiende? A ver, acá hay otro suceso. Catalina me dice, Emma estaba muy cansada. Su día había sido muy intenso. Ya, la idea es que sea un poquito más extenso el ejemplo para poder ir agregando detalles, ¿ya? Y cambiar, por ejemplo, el orden. Em, el día había sido intenso y por eso Emma estaba muy cansada. Pero ojo, que Catalina, el ejemplo que me está dando no es cronológico, porque lo primero que tendría que haber pasado es que ella, no sé, tuvo una serie de acontecimientos que le produjo este cansancio, pero no hay mucho detalle en sus ejemplos. Martina dice, estoy llena después de comer en un restaurante. Y ahí también me está mencionando
un suceso que no está ordenado cronológicamente, porque primero debía ser, fui a un restaurante, ¿cierto? Cualquiera, no sé, estuve con mi mamá, comí pastas y luego me sentí muy satisfecha. Ese sería el orden cronológico. Joel me dice, le curaron la herida en el hospital por una caída que había tenido Dani. Entonces, ahí también está un suceso que no está ordenado cronológicamente. ¿Por qué debía ser, cierto? Dani tuvo una caída, por lo tanto fue al hospital y la curaron. ¿Se entiende? Ahí hay compañeros que me mencionaron el ejemplo ordenado y hay otros que partieron desde el final. Súper bien. Súper bien, chicos, los ejemplos. Entonces, dentro del tiempo del relato, es decir, que a veces los escritores, ¿cierto? Mencionan los acontecimientos de manera desordenada, podríamos decirlo así, o en un orden diferente, vamos a encontrar tres tipos de relatar una historia. Tres formas diferentes como se presentan acá. La primera se llama ab ovo. Chicos, pongan mucha atención porque después les voy a preguntar. Ab ovo quiere decir desde el huevo, ¿ya? Es una frase en latín que significa desde el huevo. Esto quiere decir que la historia se narra desde el inicio, ¿ya? Y tiene la misma secuencia narrativa original que nosotros conocemos. Es decir, parte desde el inicio, ¿cierto? Inicio, luego continúa con el desarrollo y termina con el desenlace. Ese es el orden de los sucesos. En este caso, dice que coincide el tiempo del relato con el tiempo de la historia, evidentemente, ¿ya? Luego, voy a tener in media res, es decir, una historia que comienza desde el medio. Por lo tanto, consiste en iniciar nuestro relato desde el conflicto, simplemente desde el conflicto, ¿ya? Ellos estaban discutiendo y no sé, y se produjo una explosión en la casa y luego vuelvo al inicio. Todo esto se produjo porque previamente había entrado un ladrón, no sé, ¿ya? La idea de este tipo de relatos es partir con el desarrollo, con el conflicto, contar cómo se desenvuelve este conflicto, luego dar paso al inicio, ¿ya? Es decir, cómo surgieron estos conflictos y relatar cómo terminan estos conflictos. Por lo tanto, si yo tomo la secuencia narrativa original, me debería cambiar. En este caso me va a cambiar a desarrollo, inicio, desenlace. Ese sería el orden de este tipo de secuencia que se llama in media res. ¿Por qué parto desde el medio, es decir, desde el desarrollo? Luego, en el relato, digo el inicio, es decir, presento a los personajes, presento el ambiente, explico por qué surgió el conflicto y luego cuento cómo termina la historia. Sin embargo, en in media res parto desde el final, ¿ya? Todo al revés, es decir, doy el desenlace de la historia, que es lo que muchos me estaban dando en el ejemplo, luego doy el inicio de la historia, por qué, cómo partió todo esto, y luego explico cómo se desarrolló el conflicto. Ab ovo, vamos a recopilar. Ab ovo es la secuencia narrativa normal, cronológica. Inicio, desarrollo y desenlace. In media res, parto mi historia desde el conflicto, desarrollo, luego sigo con el inicio y el desenlace. Sin embargo, en in media res, parto desde el desenlace, es decir, desde el final, luego explico el inicio y termino en el desarrollo. A veces
Cuando sigo con el desarrollo, se retoma el final. ¿Ya? Explico un poco el final, explico el final en este tipo de textos. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas con respecto a estos tres tipos de tiempo en el relato? No. Si me dicen que no hay dudas, entonces yo les voy a pedir a ustedes que me den ejemplos. Ejemplos de una película que ustedes hayan visto, de un libro que hayan leído. Vamos a partir con que me den el ejemplo de un texto, de una película o de una teleserie que haya partido desde el final. Ya, a ver, Joel. Dígame. Una película que vimos eran de chino, ¿Ya? ¿Cómo se que llama la película? Para ver si los compañeros saben. eh, A With the Life, no sé, algo así. Bueno, pero ¿cómo parte la historia? A ver, cuéntanos un poco. O sea, pasa así que habían matado a un chinito ¿Ya? y después se veía el conflicto que había pasado así, por qué sucedió eso y después dónde empezaba la historia. Ya. Ahí podemos encontrar un ejemplo, ¿cierto? Parto, por ejemplo, con la muerte de alguien, explico por qué sucedieron todos estos hechos, es decir, vuelvo al inicio, comento, ¿cierto?, cómo se fueron desarrollando los hechos para llegar a ese final. Súper bien, Joel. ¿Alguien más que tenga otro ejemplo de alguna película, insisto? Puede ser de un libro, de un cómics, de cualquier tipo de historia que usted conozca. Un ejemplo de de una historia que comience desde el final. Yo el otro día, no sé si ustedes la han visto, vi una película que está en Netflix que se llama Misión Rescate. ¿Alguien la vio? ¿Alguien vio esa película? Victoria, solamente tú, nadie más la vio. Joel, Maxi, ya, hay varios que la vieron. Esta historia, lo que yo me acuerdo de esta película, es que comienza con un hombre que estaba en un puente y como en una lucha, como en una guerra. Y uno empieza a ver la película y dice, ¿qué onda? Como uno no entiende nada, ¿ya? Luego, cuando comienza, o sea, continúa la película, se explica desde el inicio. Ya dicen finalmente como que se reúne este hombre con gente, le dan una misión que debe rescatar a un muchacho. Luego de rescatar a este muchacho, se ve enfrentado a varios conflictos durante la película y se vuelve a repetir la escena en donde este hombre estaba en el puente y uno dice, oh, sí, eso es lo que aparece al final. Y cuando aparece en el puente, luego se continúa la película con lo que pasó después del puente, que es para dar, ¿cierto?, la explicación del final, como les decía yo. Victoria, a ver, me está comentando otro ejemplo, parece. La película de Sonic comienza con el final y luego explica cómo se llegó a ese punto. No la he visto yo, pero si los compañeros recuerdan, quizás lo puedan verificar. No entendí la pregunta de Camila que me dice cuál sería si es desenlace, desarrollo, inicio. No entendía a qué se refiere. Esos son los ejemplos que yo les había pedido, que me contaran una historia que ustedes conozcan que parta desde el final, ¿ya? Ah, se llama In Extrema Res, ¿ya? In Extrema Res, como sale acá, parte desde el final. Ahí está resuelta la pregunta de Camila que me decía, ¿cómo se llama el tiempo del relato que parte desde el final? Aquí está, desenlace, luego inicio, luego desarrollo. Chicos, eso, no, la Camila me está preguntando otra secuencia. Desenlace, desarrollo, inicio, no va, ¿ya? No hay ningún tipo de relato que exista así. ¿Ya? De esa manera. Solamente desarrollo, inicio, o sea, desenlace, inicio, desarrollo. Ahora bien,
Cuando yo tengo este tipo de relatos en extrema res, a veces el inicio, la explicación de los personajes es bien cortita y uno cree que es el desarrollo de inmediato. Por eso a veces lo podemos confundir. Pero todo lo que parte desde el final tiene esta secuencia narrativa que aparece acá. Chicos, se nos acabó la clase, así que les voy a pedir que si tienen una duda me responda, o sea, me pregunte de inmediato. Durante ya estos días le van a avisar cuándo se entregan las evaluaciones y entre esas evaluaciones van a recibir la prueba del libro también. Recuerde que vamos a leer el Principito, o sea, deberíamos estarlo leyendo. Y vamos a realizar una reseña literaria que consiste en presentar el libro, hacer un resumen del libro, criticar el libro con los aspectos positivos y negativos y entregar una nota, como un 4, un 5, todo eso está explicado en la pauta que les envié. Ya chicos, lamentablemente se nos acaba la clase, cualquier duda también me la puede mandar al correo. Que estén bien, que tengan un buen fin de semana, nos estamos viendo chicos, mucho ánimo y cualquier duda me preguntan por el correo.